Gracias. Hago un saludo, más allá de la bienvenida del Director General de Planificación y Desarrollo Económico, a un elenco muy amplio, y es toda una satisfacción de cuantos hoy aquí estáis representando lo que contribuye y, sin duda alguna, contribuirá a hacer realidad esto que hoy arranca, que forma parte de una estrategia, de una apuesta por parte del Gobierno de Aragón, y que es el Plan Aragonés de Impulso a la Economía Social. Mucho más que un documento, algo que parte de un proceso participativo. Así quisimos desde un inicio que fuese el germen de todo este conjunto de acciones. Muchos de quienes estáis aquí habéis formado parte de dicho proceso, pero que sin duda alguna requerirá también de la acción colectiva para que pueda al final tener el mejor de los resultados. Sin duda alguna, este tipo de estrategias, alguna hemos llevado a cabo y hemos puesto ya en marcha, como es el caso de la economía circular, tienen el nacimiento, el arranque en un momento dado. Comparto con Montse cuanto decía, pero no es para que se quede aquí, no es rellenar un acto, no es rellenar un documento, es arrancar con la convicción con la que lo hacemos desde el Gobierno de Aragón, algo que por un lado tiene que permitir, y también se ha dicho en este interesantísimo panel que viene a abarcar el conjunto de propósitos que queremos que contenga esta estrategia, este plan, en su realización, en su diseño y en su desarrollo. Esa visibilización. No podemos terminar de valorar cuanto desde el ámbito de la economía social, que también es economía real, si no lo terminamos de conocer a fondo. Ni mucho menos podemos pretender impulsarla con todos esos beneficios tangibles, intangibles, económicos, sociales, medioambientales, si no contamos con ese desarrollo y contamos con participación activa, si no lo conocemos. En definitiva, se requiere de todos y todas nosotros como agentes colaboradores para llevar a cabo el desarrollo de este plan, pero sin duda alguna un hito supone este día para que, más allá de todo ese diseño, preparación, participación en un proceso previo, tome forma y tome una fecha en el inicio. Bien es cierto que la apuesta por la economía social desde este Gobierno queda con este plan sumada. Nacimos en esta legislatura con un empuje a la convicción que desde la totalidad del Gobierno tenemos. Habíamos partido la legislatura anterior con empuje. La decisión desde el año 2019 partió desde la nomenclatura, en este caso la Dirección General de Trabajo, Autónomos y Economía Social. A continuación vino con la nueva, digo nueva porque se quedó en el aire, decisión de llevar un proyecto de ley a las Cortes, pero partiendo también de ese proceso participativo y de un grupo de trabajo que retomara el texto anterior y con cuya ayuda se ha elaborado ese documento que esperamos, y me dirijo aquí a la representación de diputados y diputadas que tenemos en este aforo, vea la luz en no mucho tiempo. Y de la mano de todo este trabajo queríamos que fuese de forma paralela. Va a anticiparse el Plan Aragonés de Impulso a la Economía Social, considerando que complementa de forma importante a cuanto contenga esa ley. Ponemos en marcha, tras el trabajo que agradezco profundamente de tantos actores que en la provincia de Huesca, de Zaragoza y de Teruel han tenido de la mano de una consultora que ha colaborado con nosotros, esas sesiones participativas y presenciales que han facilitado un elenco de ideas, de medidas, de propuestas y sugerencias que forman el germen a modo de escucha de este plan.
La apuesta de este Gobierno, el Gobierno de Aragón, por la economía social, quiere dejar claro al mismo tiempo algo que es evidente y lo hemos visto, teniendo ejemplos de 45 años, de 25 años. Queda claro que no hemos venido a inventar la economía social. Afortunadamente, la economía social existe. Está diversificada, está vertebrada. Distintas tipologías, distintos tamaños, distintas acciones y actividades, afortunadamente, que pueden ser incrementadas y ver beneficiado el territorio aragonés con este impulso. Lo que sin duda alguna tenemos claro es que estaba, pero sigue estando dispersa. Y cuanto requerimos, y lo hicimos así ya en el diseño y en la elaboración del proyecto de ley, el que está pendiente de aprobación, es en primer lugar aunar, el unir todas esas tipologías, todas esas actividades, destinos, trabajo vertebrador que ya existe afortunadamente para ganar en visibilidad. Esa transversalidad que se requería y no trabajo desde departamentos estancos acaba siendo crucial. Por parte del Gobierno de Aragón, esta apuesta queda reflejada, y hablo de años atrás, y agradezco mucho la presencia no de la práctica totalidad de lo que es el Departamento de Economía, Planificación y Empleo. Todos y cada uno de los que aquí acaban estando representados tienen parte ahora mismo en el diseño, pero van a tener parte activa en el desarrollo, no podría ser de otra manera. También los propios comisionados, tanto en la lucha contra la despoblación como no con los objetivos de desarrollo sostenible, tienen mucho que decir en el ámbito de la economía social. El Instituto Aragonés de Fomento, el emprendimiento social, partió de la legislatura pasada y ha ganado fuerza y visibilidad gracias a ese trabajo que están haciendo y, en definitiva, ganando también desde el ámbito educativo. Y aquí tenemos muestra desde el ámbito universitario. Todos formamos parte de esa complementariedad que tienen que acabar haciendo de Aragón un referente también en este ámbito, en generar la importancia que merece y tiene la economía social hoy en día y en convertir a la economía social en una palanca, sin duda alguna, de rentabilidad económica también, pero social, territorial, medioambiental, generadora de vertebración y, sobre todo, de oportunidades, gracias, en parte, no traemos la panacea, pero sí pretendemos aportar en la medida de nuestras posibilidades a este plan de impulso. La economía social está ganando terreno mediático, eso es así, y no solamente mediático, sino de intencionalidad institucional. Lo hemos visto en los últimos años, no solamente desde el Gobierno de Aragón, también están aquí presentes las organizaciones empresariales, porque de economía estamos hablando. También en el ámbito nacional, más allá de la Ley 5/2011, la Ley de Economía Social, que supone el soporte y el paraguas para toda acción que desde los distintos territorios e instituciones hemos querido ir llevando a cabo y queremos seguir llevando a cabo. Tenemos hoy en día en marcha el anuncio y se está concretando hasta perfilar definitivamente lo que constituye un PERTE. Si de motores y de palancas hablamos, el que haya un PERTE de economía de los cuidados, que no puede estar más que asociada a la economía social, y de la propia de economía social como ámbito, marca ya de por sí la importancia que en el ámbito nacional también se le da. Pero más allá, si nos fijamos en el ámbito europeo, nos tenemos que remitir al pasado mes de diciembre del 2021, cuando se puso en marcha y se hizo público un plan de acción de ámbito europeo para este cometido, teniendo en cuenta que hay ya una serie de países en los que contamos en el ámbito estatal con proyectos legislativos, otros que se están tramitando y, sin duda alguna, esa transferencia de conocimiento, incluido el legislativo, entre unos territorios y otros, no puede hacer sino mejorar cuanto ya tenemos para beneficiaros como colectivo, el que estáis involucrados en la economía social, y beneficiarnos socialmente, en este caso como territorio.
territorio, el aragonés. Cuanto pretendo aquí resumir es el documento definitivo que hemos diseñado para este periodo, como decía el director general, 2022-2025, que coexistirá con la futura Ley de Economía Social. Una ley, la Ley Aragonesa de Economía Social, que siempre hemos querido asociar pero desvincular de lo que acaba siendo un plan o una estrategia. La ley tiene vocación de perdurabilidad. Cuanto venga contenido en la ley es aquello que queremos de entrada, querrán los representantes de los distintos grupos parlamentarios en las Cortes, que llegue y salga publicado definitivamente para quedarse. Pero tiene, y es nuestra intención, que coexistir con este plan, con esta estrategia, que si algo acaba caracterizándolas es la flexibilidad, la capacidad de adaptación o, en su caso, de reorientación si algo nos sale con tan buenos resultados como de buena fe inicialmente pretendíamos. Por lo tanto, tanto la temporalidad como esa agilidad y flexibilidad tiene que venir como acompañamiento y complemento al proyecto legislativo. Está este documento ya, de hecho, colgado en la página web del Gobierno de Aragón, en toda su extensión, para quien quiera, en todo caso, conocerlo más a fondo, quien quiera desde ya hacer aportaciones, trasladarnos su opinión, porque si algo pretendemos es que no quede en un solo día, en este arranque, no quede en un solo acto, sino que el desarrollo sea continuo, la participación y la conexión también. Es algo que desde este momento ya solicito y ya agradezco de antemano, porque hasta el momento hemos visto que así ha sido. Esa participación tiene que venir de la mano de la colaboración. Estos agentes colaboradores en los que acabamos convirtiéndonos pretendemos que hagan de este plan una estrategia colectiva y esperemos que hoy sepa. Sí. Y tiene que poner en principio en valor cuánto supone hoy en día la economía social. No voy a dar muchos datos, pero sí que debemos quedarnos con cuánto hoy tenemos en Aragón gracias a la actividad y al buen hacer que muchos de vosotros aquí presentes estáis llevando a cabo. Son datos recogidos del último informe, cerrado en el año 2020, realizado desde la Cátedra de la Universidad de Zaragoza de Economía Social, cuya directora se ha disculpado por un tribunal, no puede estar aquí, un tribunal de oposiciones, pero a quien definitivamente le agradecemos una vez más con todo su equipo el hecho de que ponga en valor todas estas cifras y toda esta relevancia de la economía social. Son más de 5.000 las organizaciones, entidades y empresas del ámbito de la economía social en nuestra comunidad y fijaos en esas más de 20.000, casi 20.500 personas que ahora mismo en Aragón están trabajando en este ámbito. Suponen el 3,6% del total de nuestros afiliados a la Seguridad Social en nuestro territorio y en cuanto a las organizaciones y empresas suponen el 5,75%. Y todo esto, para cerrar con las cifras, está suponiendo hoy en día aproximadamente un 6% de lo que es nuestro valor añadido bruto, nuestro PIB, para que nos entendamos. Unos indicadores de partida que tienen que contribuir a que esa evaluación y seguimiento que, como en toda estrategia y todo plan, queremos llevar, también en este, nos tiene que acabar permitiendo analizar la evolución desde hoy día a los próximos años en el ámbito de la economía social. Aragón tiene que ser en economía social un referente de futuro, vemos que ya lo está siendo de presente y, sobre todo, más allá de cuanto nos han trasladado estos tres magníficos ejemplos, podía haber habido muchísimos que cedieran aquí su propia experiencia y que permitiremos que casos de éxito y distintos desarrollos de la economía social por todo el territorio tengan esa voz para que podamos captar esa importancia de la economía social, nos irán trasladando. Pero la historia
tipología de una forma objetiva. Si algo nos ha dejado patentes, y se ha citado la palabra crisis, es que la tipología que comprende la economía social, esa amplia tipología de organizaciones, entidades y empresas, han acabado siendo más fuertes, más resilientes y tienen que seguir siendo con esa fortaleza referentes también en el campo económico y social. Complementa la economía social de una forma perfecta a todo el conjunto de sectores estratégicos, actividades presentes, emergentes en nuestra economía, la aragonesa. Y si algo ha quedado patente también en las intervenciones anteriores, es un concepto: personas. Si caracteriza algo en concreto a la economía social, es afán porque las personas sean el centro de la actividad, del diseño, del desarrollo. Y junto a las personas y este propósito, algo que también se ha citado, los valores. Si las personas son el centro, los valores no solamente son los que tratamos que impregnen este diseño, elaboración y desarrollo del plan, sino que, más allá de cuanto hemos escuchado, ha formado parte del proceso participativo previo en el que tantos habéis estado trabajando para obtener este plan. El Plan Aragonés de Impulso a la Economía Social, más allá de cuanto veamos aquí y de cuanto hayáis trabajado, quiero dejar de entrada claro que es un plan vivo. El desarrollo de las acciones y las políticas públicas que de todo ese trabajo participativo hemos seleccionado, no todo forma parte de nuestras competencias directas, no todo creemos que pueda estar al inicio o al arranque de este plan, pero la toma de decisiones, el desarrollo de estas acciones públicas y esa evaluación y seguimiento tiene que formar parte de ese concepto de plan vivo, con esa participación, pero sobre todo con las sugerencias que al final de toda la estrategia canalizaremos y podemos canalizar desde ya a través de algo tan sencillo como puede ser un correo electrónico, más allá de la escucha o de la presencialidad en diversas reuniones. Tenemos en cuenta la transversalidad, como se ha dicho, desde la propia Consejería de Economía, otras consejerías, desde el conjunto del Gobierno de Aragón, y cuanto contamos es con una convicción compartida y también transversal de que en Aragón no solamente tenemos una gran suerte por tener la economía social como referente, sino que contamos con un gran potencial. Hasta en el peor de los momentos históricos, en las crisis, se ha podido ver oportunidades con un territorio difícil para otras cuestiones como es el aragonés. Contamos con oportunidades y ese potencial es cuanto queremos consolidar a través de este plan, aportando innovaciones y dando respuestas también a necesidades y situaciones en las que en la actualidad estamos conviviendo en las tres provincias. No somos un territorio homogéneo, ni por mucho. No contamos con una población excesivamente joven, como la propia Montse recordaba. Tenemos una serie de dificultades, pero tenemos palancas y motores, más allá de necesidades, muchas de ellas obviamente sociales, que van a ser difíciles de atender en el futuro. Hay cuestiones que son más sencillas de atender, me decía el propio comisionado ante lo que escuchaba al final, con voluntad y convicción, ejemplos como el de la fiscalidad se tienen en cuenta en el Gobierno de Aragón y forman parte de la ley que ahora mismo está en tramitación de desarrollo rural, pero hay una serie de potenciales que pretendemos fabricar entre todos, si me permitís la expresión, respuestas. En este plan contamos con 10 objetivos de entrada. Algunos de ellos somos conscientes de que ya se están llevando a cabo. En primer lugar, el marco normativo, más allá del propio paraguas o marco europeo, el nacional. En el autonómico tenemos ese proyecto de ley que verá la luz en esperemos, no mucho tiempo a tardar,
Y lo que pretendemos es, más allá de ese marco normativo, llevar el desarrollo a donde nos conlleve o nos dirija esa participación activa. Todos estos retos y dentro de estos objetivos parten de un compromiso inicial, marcado también en el proyecto de ley, es el primero de los objetivos, pero que en esos retos sí quisiera dejar claro que comparten también transversalmente de una forma que permita que coexistan en estos 10 objetivos el desarrollo económico, esto es economía, y la creación de empleo, encontrando en la economía social un auténtico germen y motor para ello. En segundo lugar, como hemos visto aquí en este panel, la vertebración. En tercer lugar, algo muy relevante que también ha quedado patente, el empleo femenino. Sin duda alguna, uno de los motores o potenciales para la lucha contra la despoblación. Hay que dar oportunidades en el empleo, también a las mujeres en el ámbito rural en concreto, y con ello facilitaremos el cuarto de estos retos a los que queremos aportar respuestas, el asentamiento poblacional. En quinto lugar, creemos necesario el escudriñar e identificar esos nuevos nichos de empleo o oportunidades que sin duda alguna tenemos en el territorio. Y en sexto lugar, y esto requiere de creatividad, requiere también de actitud, que es algo que también dentro de esos valores caracteriza la economía social, queremos igualmente impulsar, empujar, potenciar, como lo queramos llamar, pero sobre todo que florezca la innovación social. Tiene que ser mucho más que una teoría y una filosofía, tienen que acabar siendo casos prácticos que vamos a apoyar para acabar dándole capacidad exportadora. Estos 10 objetivos, con el compromiso inicial de dar respuesta a esas necesidades de forma muy somera. En segundo lugar, tras el marco normativo, tiene el impulso y valoración de esta gran contribución que ya está suponiendo la vertebración, el empleo, la igualdad, como también se ha citado en el anterior panel, tanto social, de género, incluso territorial, y el desarrollo económico. Partimos de un propósito, como se ha dicho en la economía social, el propósito es importante, nuestro propósito es el impulso. Pretendemos con esta herramienta adicionalmente generar un motor que permita crecer a la economía social. Contamos con una misión y la misión de este plan acaban siendo un elenco de acciones concretas que, más allá de llevarlas a la práctica todas, cuanto pretende el enumerar todo este listado de acciones es llevar un seguimiento práctico y sencillo dentro del grupo de trabajo que queremos que continúe, bien desde un ámbito externo. A modo de TIC se puede ver fácilmente si estamos cumpliendo con todas esas acciones que queremos llevar a cabo. Y partimos también de una visión estratégica, esa visibilización, ese papel económico y social que queremos que se conozca por todo el territorio, un papel informativo adicionalmente, también de impulso al conocimiento y, cómo no, queremos algo que nos parece muy importante por precisamente esa dispersión que veíamos en nuestro diagnóstico inicial. Queremos que al final configure la economía social en Aragón un ecosistema interconectado para que todos salgamos ganando. El tercero de los objetivos es, con todo ello, sobre todo con esa visión estratégica, la pretensión de reforzar la productividad del ámbito de la economía social para tener un mayor beneficio económico, social, territorial, que permita al mismo tiempo el cuarto de los objetivos, que es promover esa innovación, y también el quinto, que contribuya a la promoción de la investigación. Estudiemos la economía social, veamos en el presente cuánto está
pudiendo representar y para con esas oportunidades investiguemos de cara al futuro todos esos beneficios a partir del emprendimiento, a partir de entidades y organizaciones ya consolidadas en el ámbito de la economía social y sobre todo de quienes representan el baluarte del conocimiento en nuestro territorio. Contamos ya con una cátedra, pero sin duda alguna todo tipo de seminarios, talleres, difusión y divulgación va a ser crucial en este papel. Siguiendo con estos 10 objetivos definidos y de una manera resumida, el sexto de ellos, perdón, me había quedado en el sexto, es sin duda alguna ese diálogo. Interconectar el ámbito de la economía social tiene que contar con la participación, que estoy repitiendo tantas veces porque la veo crucial, con esa red que permita conoceros entre todos vosotros como miembros de la economía social, y en ese diálogo tiene que formar parte ineludible también la Administración. Al menos la autonómica va a formar parte de ese diálogo y de esos encuentros que de entrada ya os digo que van a resultar innovadores más allá del grupo de trabajo que ya nació. Y dentro de esa innovación, como no, está la innovación social, porque somos y estamos convencidos, somos partícipes de cuanto hemos visto en vuestro trabajo participativo, de cuanto estáis aportando para creer que sois los verdaderos embajadores de las aportaciones a futuro en el ámbito de la innovación social. Es un conjunto de beneficios que, en particular en nuestro territorio, y cuando hablamos de esos más vulnerables en muchos sentidos y no solo en el económico, tiene que venir acompañada esa innovación, como decimos, no solamente de las ideas, sino con la ayuda de la Administración, de la puesta en práctica, de la aplicación práctica para que acabemos beneficiándonos. Los valores que tanto nombramos en el ámbito de la economía social, pretendemos que formen parte como intangible ya de entrada en un espectro mucho más amplio, puesto en marcha con éxito en Aragón, como es la responsabilidad social, y que vengan alineados, como no, en el ámbito de la sostenibilidad con los ODS. El noveno de los objetivos es la apertura y nuestra voluntad para ello de abrir nuevos ámbitos de actividad. Estamos hablando de que la economía social no es que tenga motivos aspiracionales, pero puede tenerlos, a la internacionalización, desde proyectos e ideas hasta productos que desde el ámbito de la economía social permitan tener un espectro más amplio para ganar a quienes forman parte, en particular como empleados en muchas de vuestras organizaciones y empresas, como verdaderos beneficiados. ¿Por qué no?, a la digitalización para quien no lo haya hecho hasta ahora. Es amplio el abanico de la economía social. Muchos estáis ya digitalizados, estáis ya en el siglo XXI. Hay muchos otros casos que no. Pero no solamente estoy hablando de aportaciones económicas o subvenciones para digitalizaros, estoy hablando también de arropar y acompañar, ayudar a quienes acaben teniendo que manejar todas esas herramientas para que realmente sean socialmente y empresarialmente útiles. Y sin olvidar nuevas actividades que tienen que convivir con las que ya en Aragón han sido exitosas y lo son al cabo de muchos años. Tenemos aquí representantes de muchos sectores, de muchas actividades que en el ámbito de la economía social son ya un auténtico referente, partiendo desde el agrario, el cuidado de personas mayores, la formación, los servicios. Tenemos nuevos. La propia digitalización tiene que formar parte también del ámbito de la economía social, o la propia economía circular tiene que encontrar en distintas tipologías en el ámbito de la economía social que permitan que ensanchemos todo su potencial de forma adicional. Y en décimo lugar, como último de nuestros principales objetivos, está, y también se ha citado, la colaboración público-privada. Es clave. También lo creemos así para la economía social, para el nacimiento de nuevas entidades, organizaciones y empresas de economía social, para la consolidación,
para la difusión y divulgación, pero sobre todo para que cuanto pretenden ese beneficio implícito económico y social también acabe revirtiendo, pero con mucha mayor fuerza si desde el ámbito público y privado acabamos impulsando como pretende el grueso de este plan. Todos estos 10 objetivos y a través del proceso participativo acabamos definiéndolos dentro de lo que acaban siendo 8 líneas estratégicas, como podéis ver, y es el trabajo que habéis llevado a cabo fundamentalmente en las sesiones en las 3 provincias. Este es nuestro marco de actuación. Partimos a modo de ejemplo desde la visibilidad, que ha sido lo más repetido, y siguiendo el sentido de las agujas del reloj, vemos, cómo no, un reconocimiento más que merecido para quienes trabajáis en el ámbito de la economía social. El impulso que pretendemos dar de forma continuada, una transferencia de experiencias y conocimiento, el fomento de toda esta tipología de empresas, organizaciones y entidades. Algo muy importante, el arraigo. Se ha dicho aquí, en muchas ocasiones hay distintas actividades que pueden ir, venir, cuando la economía social permite que un proyecto, una organización, una entidad, una empresa acabe calando y sobre todo su papel esté centrado en las personas y por tanto en la comunidad, en el territorio, genera arraigo, y eso es uno de los valores fundamentales por la actividad y por los beneficiados. La implicación, y la uniría de nuevo a la participación, que parece que sea un ingrediente imprescindible, lo hemos visto que forma parte de vuestro ADN ya de entrada. Y el entorno colaborativo. Si la economía colaborativa tuviera que tener prescriptores de primera, lo seríais los principales agentes de la economía social. A través de ese marco, ¿cómo configuramos este plan? Pues hemos basado todo el proceso participativo y todo cuanto teníamos a modo de cascada de ideas y pretensiones desde el ámbito administrativo en 4 retos principales. Y a partir de estos retos, cuanto hemos ido es desgranando un conjunto de acciones que son para este primer trienio, para este primer plan de impulso, 70 acciones concretas. Son cada uno de estos retos el marco que define un conjunto de 70 acciones que a su vez vienen enmarcadas en 25 líneas estratégicas. 4 retos, 25 líneas estratégicas y 70 acciones. Voy a tratar de hablar de algunas importantes. Importantes lo son todas. Invito a visitar el plan estratégico, a leer todo el documento, pero sí quisiera hacer hincapié en los 4 retos y más allá de las 25 líneas, una serie de acciones que por innovadoras o porque existan y queramos potenciar nos parecen relevantes. El primero de los retos lo denominamos personas y territorio, lo fundamental en el ámbito de la economía social. Aquí pretendemos llevar a cabo con acciones, con todos y todas vosotros, una serie de cuestiones concretas que permitan este impulso, partiendo de algo tan importante en el ámbito económico, territorial y sobre todo en materia de empleo. Facilitemos ese empleo y facilitemos la empleabilidad. Démosle, a través de este plan, en primer lugar, impulso, un mayor impulso, que ya de por sí lo tienen, a todas esas empresas y organizaciones que generan un papel fundamental e insustituible en nuestra sociedad / comunidad autónoma, como es el de las empresas de inserción. Tienen una importante tarea. La colaboración público-privada aquí tiene que jugar también un papel fundamental, pero como catalizador la Administración, desde luego, nos vamos a implicar a fondo en que tanto por el lado de la orientación laboral para todos esos trabajadores que o bien son más difíciles por su vulnerabilidad, por estar en riesgo de exclusión, de insertar en el mercado laboral, resulta más difícil, pero también
el hecho de encontrar proyectos, empresas, entidades que acaben permitiendo esa inserción, es decir, ese papel de prospección. Para hablar de empleo y de empleabilidad, para hablar de personas y territorio, resulta fundamental, una vez más, en una estrategia, como es el caso de este plan, el tener muy en cuenta la formación. La vamos a tener en cuenta de entrada ya. Queremos formación específica y especializada. Vamos a comenzar con cursos de experto en marketing digital para cooperativas y entidades de la economía social, para quienes trabajáis o quisieran emprender en este ámbito, pero también queremos que formación de expertos en economía social acabe dándole la importancia que tiene, que al final acaba siendo también al mismo tiempo exportable a otros sectores. Queremos que esta formación continúe y para ello necesitamos el feedback necesario que nos facilite vuestro interés en cuanto a sesiones y talleres, en cuanto a esos bootcamps o píldoras formativas y a cualquier otro tipo de acciones dentro del campo de la formación que queremos llevar a cabo desde la vertebración por todo el territorio. Creemos importante encontrar esas oportunidades y esos nichos de oportunidad, esas necesidades a las cuales desde el ámbito de la economía social, generando empleo, generando economía y facilitando el asentamiento poblacional, queremos ayudar y queremos acompañar. Para ello, queremos llevar a cabo un diagnóstico, escudriñar territorialmente y llevar a cabo un estudio de necesidades y oportunidades por todo Aragón, de la mano de los agentes de desarrollo local, de las entidades locales, del propio tejido empresarial y de quienes ya estáis implantados en diversas zonas de nuestro territorio, para llevar ese estudio de forma comarcal, viendo todos esos nichos de empleo o oportunidades para hacer crecer la economía social. Queremos crear una red de economía social en la cual no solamente se ha denominado networking, sino vuestras propias necesidades, respuestas, conocimiento entre vosotros y, en definitiva, ese fomento también del conocimiento y las oportunidades para jóvenes, para mujeres, para desempleados, permita que también en el ámbito de la despoblación podamos ser más efectivos. Esa integración social y mayor actividad a la economía social queremos plasmarla mediante convenios, como puede ser el caso de los centros especiales de empleo a lo largo y ancho del territorio. Seríamos también catalizadores de esta acción y, como no, llevando a cabo un impulso a los incentivos, que los hay, y como conoceréis hay ahora mismo desde el INAEM convocatorias en marcha en el ámbito de la economía social, y no solamente hablo de un impulso económico que tiene su importancia, sino un impulso para dar conocimiento a la auténtica importancia de todas estas convocatorias, que insisto, unas cuantas ya existen, para la creación, para la difusión y de la economía social y también de la innovación social. El segundo de los retos, compromiso y participación, por un lado, es una voluntad explícita por parte de la Administración a partir de ya, y queremos que sea compartida con la vuestra. Aquí queremos aplicar recetas que en otros ámbitos han tenido y tienen éxito. En primer lugar, para la economía social, llevar a cabo la aplicación del conocido como mentoring. Os necesitamos. También para eso, quienes lleváis muchos años en este ámbito, el de la economía social, tenéis junto a la Administración que facilitarnos ese gran y valioso recurso que tenéis, que es vuestro tiempo y vuestra experiencia, para de este modo difundir y hacer de estas posibilidades un paso más sencillo para quien tenga decidido el poner en marcha una nueva actividad. Queremos continuar con ese grupo de trabajo de economía social que ya pusimos en marcha y que, recuerdo, es el germen del futuro Consejo Aragonés de la Economía Social, recogido en la propia normativa que está en tramitación en las Cortes, pero que sin duda alguna nos ha sido muy útil, es muy provechoso y queremos por ello que haya una continuidad en tanto en cuanto
tengamos ese consejo. Queremos de este modo y de forma adicional al consejo mantener territorialmente, por aquello de vertebrar y por aquello de escuchar las distintas tipologías, llevar a cabo encuentros que sean sesiones sobre innovación, casos de éxito y que esta participación también venga de la mano de distintos canales. El que os decía ya está en marcha ya, es un correo electrónico economiasocial@aragon.es, está ya abierto. Cualquier opinión, sea crítica, sea sugerencia, sea aportación, puede ser desde ya canalizada desde ese correo electrónico economiasocial@aragon.es. Queremos contar en este compromiso y participación con una auditoría no solamente de seguimiento de todas estas acciones, sino de la alineación del propio plan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y algo que consideramos importante, consideramos que es voluntad en este momento, pero que al igual que la composición en cuestión de personas, nombres, organizaciones, puede surgir variaciones en función de la voluntad de la Administración, es la nuestra, es la petición que en muchas ocasiones se ha hecho y queremos que forme parte de este reto. Y consiste ni más ni menos que en la inclusión de representantes de la economía social en los órganos de participación del CESA, del Consejo Económico y Social de Aragón. Desde la puesta en marcha de este plan, desde este momento, lo tenemos como firme propósito y a partir de ese grupo de trabajo quedará en vuestras manos el decidir esa representación. Como tercer reto, la consolidación, el crecimiento y esa necesaria y creciente, así lo queremos, innovación social, va a contar con un apoyo como cualquier ámbito económico en cuanto a, como os decía, formación, con especial énfasis en la formación financiera, en la digitalización, internacionalización y también en la comunicación, en esa visibilidad necesaria por el conjunto del sector. Creemos que son palancas de consolidación de proyectos que ya han nacido y lleváis mucho tiempo trabajando en este ámbito, para lo cual no solamente acompañaremos, que también desde la fase de creación a cualquier proyecto, sino que las ya consolidadas vais a tener en nosotros un auténtico apoyo continuo también en el acceso a ayudas. En muchas ocasiones, empezando por las del Gobierno de Aragón, nos damos cuenta de que, más allá de cuanto queramos, quedan sin ejecutar muchas de las líneas que acaban saliendo en los presupuestos. Bueno, pues esa ayuda a la hora de solicitar en distintas convocatorias autonómicas, nacionales, incluso si cabe europeas, a través de alianzas en solitario, requieren de una difusión e información, requieren de pedagogía para que nadie se frene por una posible incapacidad de acometer trámites burocráticos que podremos mejorar, pero que en todo caso para estas convocatorias, siguiendo la normativa vigente, se hacen necesarios, facilitando el que sean telemáticas, pero sobre todo haciendo de una vez por todas que se agoten. Que se agoten es la mejor de las respuestas para cualquier convocatoria de las que sacamos. Y buscando lo que consideramos que va a ser una convocatoria revulsivo, para la cual ya estamos trabajando de cara a la elaboración de los presupuestos del año que viene, porque queremos que sea una convocatoria exitosa en la ejecución, pero sobre todo significativa en cuanto a su diseño. Sabéis que tenemos que elaborar unas bases, que luego viene la convocatoria, pero pretendemos que haya unos auténticos incentivos al ámbito de la economía social más allá de las convocatorias que tenemos hoy en día. Que esos incentivos incluyan también algo que creemos relevante también en la economía social. Esa innovación tiene que venir del propio intraemprendimiento. ¿Qué denominamos intraemprendimiento? Pues que de vuestras propias organizaciones, que conocéis bien la economía social y podéis conocer a pie de calle, quienes mejor lo podéis hacer sois vosotros, nuevas oportunidades o necesidades, puedan surgir nuevas actividades. Eso es también innovación, eso son nuevas respuestas y esto va a venir incentivado en
la nueva convocatoria, que haya nuevas ideas, nuevos casos de éxito, nuevos nichos de mercado, como decía. Y a modo de ejemplo, el cuidado de los mayores es una realidad en el ámbito de la economía social, pero va a ir a más. Esa colaboración con las administraciones tiene que ir a más, porque somos un territorio, el aragonés, disperso, necesitado, envejecido, y tiene que venir de la mano de la economía social una auténtica respuesta a estas necesidades. Hay tareas, hay trabajos como el que tienen lugar en numerosos colegios en nuestro territorio, en los comedores escolares, que pretendemos que de la mano de la economía social y sobre todo del empleo fundamentalmente femenino contribuya al arraigo, al asentamiento poblacional y, si me permitís, no puedo generalizar, pero en algunos casos a una mejor dotación de servicios de la tipología de la que estamos hablando. Nosotros desde la Administración podemos tener la herramienta, vendrá perfeccionada con la aprobación y también está en tramitación de la Ley de Contratos del Sector Público que está actualmente tramitándose, y nos consta que la economía social va a formar parte de esas mejoras. Pero esas oportunidades tienen que formar parte de esa convocatoria, de esos incentivos y de ese estímulo, en definitiva, para que muchos y muchas jóvenes y mayores entren en este ámbito también en servicios como limpieza. En muchas ocasiones hablamos de empleos precarios y a todos y todas se nos ocurren unos cuantos, porque al final, con la ley de contratos, acaba ganando el contrato en cuestión, la licitación en cuestión, aquel que presenta un menor precio. Y todos sabemos en esos precios bajos dónde acaba consiguiéndose al menos un mínimo margen, en los salarios de los trabajadores y sobre todo trabajadoras finales. Impulsemos, incitemos a que surjan cooperativas o fórmulas del ámbito de la economía social que luego puedan ser contratadas por las administraciones, ahí el canal, que acaben primando en esas licitaciones. Cómo no, tiene que haber en el ámbito, como decía anteriormente, de la economía circular, del medio ambiente, una posibilidad que añadiré un campo más, unidos a la cultura, permitan hacer de la economía social esa palanca vertebradora, asentadora de población y generadora de empleo. Hay una necesidad, y es que cuando tengamos esa convocatoria contemos de nuevo como agentes difusores con todos vosotros, para que a través de ese diagnóstico e identificación, ese estudio previo, identifiquemos auténticos motores para tener todas estas oportunidades. Vamos a facilitar dentro de este reto el apoyo financiero de la mano de nuestras herramientas, aquí está presente SODIAR, pero de la mano también, y están presentes y agradezco mucho su presencia, de actores dentro del ámbito de la economía social que son cooperativas, pero en este caso lo son de crédito, y que de la mano de SODIAR o sin SODIAR, cuanto pretendemos es que las que estén por crear en el ámbito de la economía social y las que ya estéis consolidadas tengáis una mayor facilidad. Somos plenamente conscientes de que principalmente si hay algún hándicap en el crecimiento y consolidación frente a las fórmulas o tipologías empresariales es quizás el ámbito de la financiación para crecer, para adaptaros a las nuevas necesidades a través de inversiones, y en este aspecto pretendemos, mediante convenios y líneas conjuntas, el ayudaros. Y os decía que hay cuestiones que ya existen en Aragón, como las convocatorias. Hay otras que creo que son a tener en cuenta y poco conocidas, desde la posibilidad de que con 2 personas en nuestra comunidad autónoma pueda configurarse ya una cooperativa dentro del ámbito de la economía social, hasta el hecho, y no precisamente existe en todas las comunidades autónomas, de que hay una deducción fiscal en nuestra legislación, en la aragonesa, que permite llevarse a la práctica para todos aquellos que entren a formar parte como socios partícipes en las entidades de economía social, fundamentalmente en cooperativas. Pero cuanto va a ser plenamente innovador es el hecho de que esas cláusulas sociales, como os decía, formen parte ya intrínseca de la Ley de Contratos del Sector Público y permitamos
e impulsemos con seguimiento, con auténtico seguimiento, el que la economía social esté primada en todas aquellas licitaciones que tengan lugar a cabo no solamente en el ámbito de la Administración autonómica, sino también de nuestras entidades locales. Finalizo con el último de los retos, el que denominamos comunidad, con todas las acepciones que queráis darle, desde la comunidad autónoma aragonesa hasta la comunidad a través de esa red que nos va a tener a todos y todas como agentes colaboradores. El Consejo Aragonés de la Economía Social, a partir de su constitución con la aprobación del proyecto de ley, será sin duda alguna un órgano que represente en Aragón una palanca más de esa referencia que queremos ser en economía social. Va a haber esos encuentros abiertos y esa canalización continua entre las distintas entidades, organizaciones y empresas con la Administración. Fundamentalmente tiene que ser continuo y sí quiero dejar claro que somos una gran transversalidad, a todos nos llegará, pero que por algo estaba aquí presente Miguel Luis, el director general de Planificación y Desarrollo Económico, que tiene un papel dinamizador en sus cometidos como dirección general y que canalizará toda esa comunicación. La difusión territorial va a formar parte ineludible, ese apoyo también al conocimiento y a la cátedra que ya llevamos a la práctica, llevamos a cabo y queremos contribuir a la difusión de todo cuanto en esa cátedra y de esa cátedra emana. El reconocimiento que también se nos ha solicitado desde el proceso participativo y queremos tener muy en cuenta. Hay reconocimientos y desde el IAF se llevan a cabo y se han llevado a cabo recientemente. El emprendimiento de por sí es muy meritorio. En economía social lo es con un plus. Cuanto queremos también acompañar y complementar es a través de un sello aragonés de economía social, todos aquellos proyectos que no tienen por qué ser nuevos, sino sí aportar innovación y beneficios adicionales al territorio. Queremos que haya una serie de reconocimientos y premios a esa innovación, a la evolución, a la propia colaboración con el territorio a modo de reversión, como decía Juan José, que se está llevando a cabo en el territorio turolense, y para ello queremos crear el Día Aragonés de la Economía Social. Mirad, a falta de fechas, y yo hago una propuesta que no es en ningún caso una imposición, para nosotros fue un hito porque sabéis que acabó la legislatura pasada y no se debatió el proyecto de ley de economía social. Retomamos con fuerza y con participación. Queremos que esté aprobada y queríamos aprobar este plan, ponerlo en marcha con la ley aprobada. A base de prórrogas solicitadas, no la tenemos todavía aprobada, pero sí espero que después de tanta prórroga pues esté más que estudiada por parte de diversos grupos políticos, vea la luz en tanto en cuanto mi propuesta es que el Día Aragonés de la Economía Social sea el día en el que tuvo lugar el debate a la totalidad de la misma, que ya fue un hito, y fue el pasado 24 de febrero. Ese fue el pistoletazo de salida legislativo para la economía social en nuestra comunidad. Queremos que la educación, como os he dicho, tenga en nuestra comunidad nuevos itinerarios formativos a través de la formación profesional, pero también como integrantes de distintos ciclos y dentro del sistema educativo. Y queremos que todas vuestras aportaciones, sugerencias y más allá de este documento forme parte de lo que es un portal web para la economía social en nuestra comunidad. De modo que a través de la web de aragón.es tenemos un espacio exclusivo para la economía social, donde ya tenéis el documento completo y donde quedamos a vuestra disposición para plasmar y difundir cuanto creáis necesario. En particular, nos gustaría los casos de éxito aragoneses que contribuyan a ese estímulo. Llevaremos seguimiento y evaluación de la misma. Tenemos para ello indicadores que a través del Instituto Aragonés de Estadística, una vez más, se han diseñado a la carta teniendo en cuenta las características de la economía social.
Pero finalizo ya, porque lo más importante no es este acto, que era el arranque, sino la puesta en marcha de todas esas 70 acciones y medidas que contiene. Pero a modo de corolario y ya como clausura de este acto, sí quiero dejar claro que este es un plan que nace con la mejor de las pretensiones, desde el proceso participativo, desde la convicción de quienes vamos a ejercer, y así lo tuvimos presente como tractores de que se lleve a cabo el mismo, pero que al mismo tiempo de ser y configurar una estrategia en sí misma que es viva, porque puede ir modelándose, que es abierta. Para ello os solicitamos esa participación y esas aportaciones y, sobre todo, que es inclusiva, que se nos pueden escapar muchísimas oportunidades, muchísimas tipologías, muchísimos agentes que tienen que ser también colaboradores de este propósito. Este plan, esta estrategia, si algo la caracteriza es que necesita de la colectividad. No puede ser un mero documento administrativo con el cual saquemos unas convocatorias, hagamos un seguimiento anual. No, tiene que ser algo vivo, continuo y que permita que este tejido de la economía social esté en permanente contacto entre vosotros y con nosotros. Estamos a la espera de la definición de ese PERTE y también de lo que va a ser, y esto es más reciente, un plan de impulso en el ámbito estatal. Creo, si no me equivoco, directora general, que estaban en proceso de trabajo con una consultora. Que sean los inicios y que sea el trabajo para que esa conexión de cara a facilitaros que podáis aprovechar el PERTE cuando conozcamos toda la concreción de lo que tiene que ser un trabajo conjunto a futuro. Estamos a vuestra entera disposición porque el beneficio también va a ser colectivo, porque creemos que el ámbito rural, el colectivo de desempleadas, de jóvenes que tienen que ver un horizonte claro y que tienen el derecho a vivir donde quieren, que el riesgo de exclusión que está presente y esos colectivos vulnerables necesitan, junto al colectivo aragonés en su totalidad, de la economía social. Que veamos ese diagnóstico, esos motores, que sin duda los hay, y pensemos siempre en ideas y proyectos asociados a economía social, que divulguemos no solamente este plan, sino todo cuanto estáis llevando a cabo, que incidamos en la formación, pero una formación en todos los niveles de calidad, que hagamos trabajar con nosotros también a las universidades para darle esa dignificación que sin duda alguna la economía social merece, porque es una economía de primera que nos hace referentes como sociedad. Y que en definitiva, como dice el último de los retos, entre todos y todas, a través de la economía social, hagamos comunidad, que va a ser uno de los valores que también aportemos a la economía social, que la economía social nos acaba aportando y que, en definitiva, siendo todos agentes colaboradores, formamos parte de esa red necesaria. Tenemos que acabar configurando un auténtico clúster que no solamente hará a nuestra economía una economía más fuerte y mejor, sino que como sociedad también hará a nuestra comunidad, sin duda alguna, un Aragón mejor. Os doy las gracias por vuestra participación, por vuestra presencia, anticipadas por vuestra colaboración posterior, y os invito a que, sin duda alguna, tendrá mucha suerte de mejoras este plan, a que nos las hagáis llegar. Estamos a vuestra entera disposición porque la economía social lo merece y porque un Aragón mejor y más fuerte también lo merece. Gracias a todos y todas.